Bien, hermanos, el título de este estudio es ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y vamos a leer en el libro de Deuteronomio y después de Números, en el capítulo 1, en el versículo 38. Esto está hablando en un contexto de un castigo al pueblo de Israel. Respecto de la entrada a la tierra prometida. Entonces, ahí le está diciendo desde el versículo 34, dice: y oyó Dios la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, a toda una generación. Desde el versículo 34 de Deuteronomio 1, ¿sí? Pero dice: excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó. Amén. Y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Aquí el Espíritu de Dios te va a revelar por qué la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la promesa es para ti y para tus hijos. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento este hombre que creyó dijo: le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Dios. ¿Quién es el que va a tener la tierra prometida? El que siga fielmente a Dios. No el tibio, el que hoy es bueno, mañana es malo, y el tercer día es medio malo y medio bueno. El fiel, el que está siempre con Dios. Porque este hombre fue el que defendió la fe cuando los otros dijeron: no, también grandotes esos que están ahí en esa tierra, nos van a hacer pinole. Y este hombre, por la fe, porque creyó en el poder de Dios y fue fiel, le dijo a Moisés esto: también contra mí se airó Jehová, dijo Moisés, por vosotros. Y me dijo: tampoco tú vas a entrar a la tierra prometida. Y Moisés les está hablando y les está diciendo: por ustedes, tampoco yo voy a entrar. Nada más que él no cayó por pecador, sino por no hacer lo correcto delante de Dios. Le dijeron: toca con tu vara, y él fue y le pegó a la piedra para que saliera agua, y como que se enojó. ¿Y tú por qué te enojas? ¿Tú quién eres para decir lo que se hace y lo que no se hace? También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. O sea, él va a entrar y luego la va a dejar por heredad. Por heredad, no a los que estaban con él, a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por botín, y vuestros hijos
que no saben hoy lo bueno y lo malo, ellos entrarán allá y a ellos le daré y ellos la heredarán. A los niños, ni siquiera a la generación, a la que viene, porque ustedes son una banda de incrédulos. Entonces, la promesa es ¿para quién? Para ti y para tus hijos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto, hermano, te va a ilustrar para que veas qué importancia tienen los niños y qué importancia tienes tú respecto de los niños para el reino de Dios. Mira, en el libro de Mateo, capítulo 18, en el versículo 1 dice la palabra de Dios así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Recuerda lo que dice Deuteronomio: a los niños que hoy no saben ni lo bueno ni lo malo. Te voy a decir, cuando Eva cometió el pecado de la incredulidad y comió del fruto, la primera consecuencia que hubo contra ella fue que conoció el bien y el mal. Se le quitó la inocencia. Dios en Deuteronomio está prometiendo que los niños que hoy eran por botín, o sea, que iban a ser pecadores, que iban a ser, dice, a los niños que hoy no saben ni lo bueno ni lo malo, a ellos heredaré la tierra prometida. Si el Espíritu te revela lo que a mí me reveló, lo vas a comprender. De cierto te digo que si no os volvéis y hacéis como niños, quiere decir que Eva, antes de comer del fruto y cometer el pecado, no sabía lo que era bueno ni lo que era malo. Después que comió, entonces se le reveló lo bueno y lo malo, y descubrieron su desnudez y fueron y se ocultaron. Un niño puede ver a una persona desnuda y no tiene ningún problema. Pero un adulto malicioso, morboso, y todo lo que termine en oso como perdicioso, un perdido, todo lo malicia. Todo lo malicia, todo lo ve mal, porque ya sabe lo bueno y lo malo, pero se dedican a lo malo. No pueden ver a una persona haciendo algo sin maliciar que ya el otro tiene una intención mala. Esos son los malos que no entraron a la tierra prometida. Si tú no te hicieres como niño sin saber el bien y el mal, porque Eva no sabía. Antes que comiera del árbol de la sabiduría, no sabía. ¿Estás de acuerdo? Por eso Dios les dijo: ¿y quién les dijo que estaban desnudos? Ya comieron, ya comiste del árbol que te dije que no comieras. Ya conoció lo malo. Actualmente el pecado hace que el alma de las personas, acuérdate que el alma se constituye de las emociones, de la mente y de la voluntad. Ese es el alma. La mente mala, pensamiento malo, el sentimiento malo y la voluntad de no hacer el bien. Todo lo que dicen y todo lo que hablan es para lastimar. Según ellos, para sentirse buenos. Ya conocen el bien y el mal, pero todo lo ven mal.
Dice el Señor que era ¿qué? Una generación perversa e incrédula. No pensaron en lo bueno, no pensamos, vamos a conquistar la tierra que Dios nos dio, sino vieron lo malo, el por qué no se puede. Es que están muy grandes, es que ¿cómo le vamos a hacer? Es que ellos nos van a... Y entonces, ¿qué dijo el otro? Mira, no hay problema, si Dios está con nosotros los comeremos como a pan. Pero dice la palabra de Dios, no juzgues para que no seas juzgado. Perdona para que seas perdonado. Entonces dice el Señor, de cierto te digo que si no os volviereis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces aquí entra una duda de personas que dicen, bueno, yo tengo una autorreferencia de lo que es un niño, conforme a mi historia. Entonces yo me imagino a un niño como yo me imagino, tú te imaginas un niño como tú has vivido tu historia y todos los demás de la misma manera. Eso es un error, porque la palabra de Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión. A los niños los tienes que ver como Cristo los vio, como la palabra dice que debe ser un niño, así debes de ser tú. Si tú no te haces como niño, no vas a entrar al reino de los cielos con toda tu maldad, con toda esa maldad que nomás andas viendo a la gente que hace mal y le ves mal y todo andas en lo malo. El niño no sabe ni lo bueno ni lo malo. Él cree en Dios, cree en su papá. Si su papá le dice, te voy a traer una bicicleta en la noche, él va a esperar la bicicleta en la noche. No va a pensar que su papá va a robar para traer la bicicleta porque es pobre. Va a decir, nah, me va a traer una bicicleta si no tiene para comer, ¿a poco me va a traer? De seguro va a robar. Esa es la maldad. El niño no tiene eso. Cada que tú oyes una persona que dice que es cristiana haciendo juicios de todo, juzgando a todos y por todo, y no se le quita, viene la idea a la mente y luego la habla del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso el Señor dice, no juzgues, no hables mal de la gente. El juicio es para ti, por lo tanto abstente. Pero dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. ¿Cómo te dice el Espíritu? ¿Tienes que andar recolectando niños? No. Si tú no te haces como niño, y alguien que se vuelve como niño, lo tienes que aceptar. A ver, dice la palabra de Dios en Juan, si no me equivoco, el Espíritu me dice, en Juan 3, versículo 3, dice el Señor Jesucristo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Imagínate un nacimiento como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué había ahí en el pesebre? Un niño. El que no naciere de nuevo. Pero entonces ahí está la pregunta de Nicodemo. Entonces yo tengo que volverme a meter al vientre de mi mamá para volver a ser niño, para nacer de nuevo. No. El nacimiento es de esta manera, para que seas niño, hijo. Dice Juan 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron
y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué son? Niños. Engendrados. No es necesario volver a ser chiquito, sino morir a ese adulto contaminado de sentimientos de veras arraigados de toda la historia, de estar hablando de cosas que no edifican. Su lengua, dice Santiago, la lengua enciende el infierno, porque la gente ya ni se fija ni lo que habla. Pero aquí dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne. Quiere decir, diciéndole a Nicodemo, Nicodemo, no te puedes meter otra vez a tu vientre, al vientre de tu mamá. Tienes que nacer, o sea, tienes que volver a ser niño. Si naces, naces niño. Porque no naces adulto, ningún adulto nace adulto. ¿Qué es el niño? Dejar, ¿qué dice? Y cualquiera que se humille, como este niño. ¿Qué quiere decir humillarse? Te voy a explicar. Humillarse quiere decir orar, acercándose a Dios, abandonándose a su voluntad, a su presencia, aceptar su voluntad y aceptar que Él obre en ti. Ese es humillar. Esa es humildad. El mínimo deseo de hacer la voluntad de Dios. Y cualquiera que se humille como este niño. ¿Qué hizo el niño cuando Cristo lo jaló? Dice, y entonces Cristo tomó un niño y lo puso ahí. El niño se dejó conducir por el Señor. No se puso, ¿qué vas a hacer conmigo? No. Hay niños que van de tentones y les dices, no, ¿cómo no? No, este niño se dejó conducir. Así es como Cristo quiere que la gente seamos, las personas, que seamos como ese niño que se dejó tomar por las manos de Dios y llevarlo y conducirlo. Pero los niños ahora, su mamá les dice, esto no, es que esto no, mejor esto. Dios te dice, hay que hacer esto, no, mejor yo. Y ya están hablando y echando bronca y todo. No quieren obedecer a Dios como niños, dice el Señor. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Alguien que ora, que se acerca a Dios, que se abandona en su presencia, que acepta su voluntad, que deja que Dios obre en él. Cualquiera que se humille como niño. Quiere decir que ya no haga su voluntad, no seas niño voluntarioso. Que tú le quieres decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Los niños rebeldes quieren que los adultos hagan lo que los niños quieren. Su papá le da una tarea, su mamá le da una tarea, le dice lo que hay que hacer y ellos hacen lo que ellos quieren. Y aparte quieren que los papás hagan lo que ellos quieren. Entonces, dice el Señor, y cualquiera que reciba a un niño, ¿por qué digo esto? Cuando Dios en Cristo, ahí en el versículo 19, le pusieron niños. Mateo 19. 19, Mateo 19, versículo 13. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiere las manos sobre ellos y orar. Y los discípulos le reprendieron.
Pero nuestro Señor Yahshua dijo, dejad que los niños, o dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces tú inmediatamente te pones a pensar y dices, los niños. No, si tú no te hicieres como niño, no vas a llegar a Dios. Y si tú eres un tropezadero diciendo que eres hijo de Dios y tienes una boca de dragón y tienes un carácter horrible, amargo, peleonero, iracundo, estás impidiéndole a los niños que lleguen a Dios. Dice, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Pero ahí en Mateo 18 dice, de cierto te digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. No entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es un niño? Alguien que acaba de creer en el Señor. Alguien que se empieza a hacer como el Señor es alguien que se acaba de arrepentir, que está tratando de buscar la voluntad de Dios para buscando su palabra, para hacer su voluntad, en fin, según lo que Cristo estaba hablando, no lo que yo me estoy imaginando. Cristo dijo, si tú no te haces como niño, y el que se humilla como este niño, y humillarse es eso, ¿qué? Orar, ser dócil ante Dios, acercarte a Él, abandonarte en su presencia, dice. Hacer su voluntad, dejar que Dios obre en ti. Dios quiere obrar en ti y tú, no, ahorita no, déjame ver, mira, mejor tú hazme esto. No te humillas, siempre estás de malas, las cosas. La gente que no está consciente de que tiene que aceptar las situaciones que no puede manejar, ¿a dónde las dejamos? Pues en las manos de Dios, ¿no? Y no podemos perder la paz, ni la alegría, ni el gozo de la salvación. Tú ves una persona que está inconforme, que no le gusta nada, si no hacen su voluntad no sirve para nada, todo critica, todo juzga. Nosotros cuando éramos pertenecientes a los grupos del alcoholismo, nos decían que hay una parte anterior al consumo de sustancias, que es lo que produce que la gente consuma droga o alcohol. La neurosis, así le llaman. La neurosis es la incapacidad que tienen las personas de vivir contentas en donde les tocó, donde ellos escogieron. No les gusta su realidad, no les gustan las personas con las que viven, no les gustan los vecinos, no les gusta nada. Eso quiere decir que no tienen alegría de vivir. Lo que se busca para dejar de beber es que se recupere esa alegría de vivir, dándole valor a la vida, dejando de consumir para no morirnos. Y las personas que no consumen alcohol andan en otro tipo de grupos con la misma problemática, pero con fugas diferentes al alcohol o a las drogas. En rencores, en amarguras, en fornicación, en adulterios, en robos, en todo juego, lo que sea, pero no alcohol. Pero el origen es lo mismo. ¿La falta de qué? De humildad. Por eso se busca humildad, para poder aceptar que las cosas que yo no tengo injerencia en mis manos no me quiten la paz. Bueno, hay gente que se enoja hasta porque se caen las hojas de los árboles. Cualquier cosa, ay. Qué chiste. O sea, cuán alegría de vivir, a ver. Cuán alegría de vivir. Si siempre están enojando por todo. ¿De veras? ¿Qué Cristo dice? Cualquiera que se humille ante mí, como este niño, si oras, si te acercas a Dios, o sea, más preocupante es que yo no me acerque a Dios a estar viendo lo que pasa y creyéndome el juez y el director de la orquesta. ¿Para qué?
Yo no pierdo tiempo en eso, mejor me encierro yo solito, dice el Señor. Tú me oras en la intimidad, tú oras a Dios y Dios te recompensará en público. O sea, ya no tienes que andar perdiendo el tiempo peleándote con la gente peleonera. Mejor enciérrate tú sola con Dios, tú solo con Dios, y Dios te recompensará en público. Orar, buscar su presencia. Entonces dice que aquí le fueron presentados niños para que pusiere las manos y orare. Dime tú cuántas veces algún pastor, algún siervo ha orado por ti poniéndote las manos. Las manos del pastor no sirven de nada. Es la orden de Dios para que Él pueda posarse en la gente a través de tus manos, y tus manos las levantas, como dice el Evangelio. Exhorto a que todo varón ore en todo lugar, levantando manos santas. Que no estén sucias tus manos. ¿Qué haces con tus manos? Primero le pegas a alguien y luego vienes y le pones las manos a otro. No. Tus manos tienen que estar limpias. Te robas el dinero y luego al rato quieres ponerle las manos. Tocas cuerpos en fornicación y luego vienes a orar, a poner mano. No. Entonces mandaron a Cristo a que les pusiera las manos a los niños. ¿Cuál es el mandamiento para ti? Si te conviertes como niño y sigues el reino de Dios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero no los vas a sanar tú. El que sana es el Señor. Pero si tus manos no están limpias, ¿cómo va a sanar el Señor a alguien? No. Si tus manos, ¿qué dice el Señor en la exhortación a los profetas? Dice que sus manos están llenas de sangre. Han derramado sangre. Entonces el Señor dice: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. ¿Sabes cómo nosotros impedimos que los niños entren al reino? Dando un testimonio de todo lo que Dios dice que no hagas. Las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, las borracheras, las orgías, la fornicación, el adulterio, la ira, es lo que contamina al hombre porque sale de su corazón. Y dice: no sea que en algunos de ustedes se siembre una raíz de amargura y sean contaminados muchos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para impedirle a los que se tratan de hacer como niños, según lo que dice el Señor, para que no entren al reino de los cielos? ¿Qué le decía a los fariseos? Ustedes ni entran ni dejan entrar. Están ahí siempre como tapando la puerta. Nunca se vuelven santos, nunca se salvan, pero no dejan que otros entren porque los contaminan. Les dicen si las cosas que hacen son de Dios, si no, los juzgan, los critican, los ven, no. Guacamole y pinole junto hacemos las personas, si hablamos de esa manera. Entonces el que es mayor en el reino de los cielos es el que se hace como niño. Si tú ves ahí en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 57, dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¿Por qué? Porque era estéril. ¿Sí se acuerdan? Ella era estéril. Entonces, cuando a ella ya Dios le puso que fuera madre, ella ya estaba regocijada en su corazón, porque ya había cumplido aquello que dice el Génesis: pero la mujer será redimida si criare hijos. ¿Sí? Lo dice tu Biblia, búscale.
Entonces ella, como era estéril, ya dio a luz, ella estaba diciendo que Dios había engrandecido para con ella su misericordia y se regocijaron con ella. Entonces aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero como Zacarías lo habían dejado mudo para que no hablara el ángel, entonces dice, pero respondiendo su madre dijo, no, se llama Juan. Y le dijeron, ¿por qué si no hay ninguno en tu parentela que se llame Juan? Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan ha de ser su nombre. Y oído ellos todos estos se maravillaron. Y al momento ya se abrió la boca de Juan, de Zacarías, y su boca ya hablaba bendiciendo a Dios. Aquí hay algo que es espiritual. Nació y lo llevaron a circuncidar. Cuando Dios dice que tú te vuelvas como niño y que te bautices en el nombre de Jesús, dice el Señor, no quiero que te circuncides el prepucio, circuncida tu corazón. Pues un niño que acaba de arrepentirse, lo que tiene que hacer es bautizarse como el símbolo ahora de la pertenencia al reino de Dios. Porque entonces dice, en aquel tiempo Juan predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, antes la circuncisión era el pacto con el pueblo de parte de Jehová, para que supieran que era su pueblo. Ahora que tú no eres pueblo legítimo de Dios, sino que eres insertado en la vid, ahora la manera de insertarte es ir, bautizarte para perdón de pecados en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. Ahora el sello es el Espíritu Santo, porque la circuncisión de la carne no te podía volver una nueva criatura, pero la sangre de Cristo sí. Entonces ahora el pacto es el pacto de la sangre de Jesús. Entonces ya dice el Señor, dice Pablo acá, hay muchos que todavía andan queriendo circuncidar a la gente, pero si el que no tiene la circuncisión cumple la voluntad de Dios tal cual Dios dice, ¿no vendrá a ser entonces circuncisión? Y el que tiene la circuncisión y desobedece el mandamiento de Dios, ¿no se convertirá su circuncisión en incircuncisión? Entonces ya no es el pacto de la carne, porque entonces dice, acuérdate lo que dice Juan, son engendrados de Dios, no de voluntad de carne, ni de sangre. Entonces dice el Señor, que dice que el niño, ¿qué? Al 8º día lo vinieron para circuncidarlo. Entonces hay gente que te dice, no, pues ahí te bautizas, quién sabe cuándo, ¿no? Cuando tú te bautizas es porque ya tienes la convicción de que eres una persona arrepentida y que va a decidir de veras abandonar el mundo y abandonarte a ti. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. La mayoría de gente puede que pode los árboles, los pecados más escandalosos y todo, pero la raíz ahí está abajo y de repente tiene que dar fruto la raíz, porque Dios hizo los árboles conforme a su género. Un durazno no te puede dar peras, una persona que tiene las raíces en el mundo no te puede dar frutos de santidad de ninguna manera. Cada rato está pecando, cayéndose y levantándose, porque la raíz está metida. Han podado los árboles, ya no son fornicarios, ya no son adúlteros, ya no son matones, ya no son rateros, pero son codiciosos, son amargados, son en lo íntimo. Entonces Dios, que te conoce en lo íntimo, te recompensará en público. Tarde o temprano Dios sacará a la luz quién eres. De Dios no te puedes esconder. Si le dijo a Adán, le dijo, ¿qué? ¿Por qué te escondes? Como pensando, ¿crees que yo no te veo? ¿Cómo? Es que me dio vergüenza porque estaba desnudo. Ahí empezó lo bueno y lo malo.
Tienes que convertirte en un niño que esté sin esas cosas. Dice el Señor, de los fornicarios, no te digo que no te juntes con los fornicarios, porque entonces tendrías que salir del mundo, sino que aquel que se dice hermano y anda en fornicación con el tal Nicomas, pero que no te juntes. Hay gente que no quiere entrar a las iglesias católicas, pues. O sea, ¿qué eso qué es? ¿No es más el que está en mí? Sí, amén. Y Pablo no dice, yo me hice a los judíos para ganar a los judíos. Ajá, sí. ¿No dice? Sí. Yo me hice a los judíos para ganar a los judíos. Sí, amén. Ay, no, es que mira con quién se junta. ¿Qué le decían al Señor? Mira, se junta con los que no se lavan las manos. Así andan las gentes que no tienen un corazón como niño. Hay muchos pastores que no pueden hacer obras buenas en lugares porque su propia congregación los señala. No, mira el pastor ahí con quién se junta, con quién anda. Y uno no puede hacer otras cosas por cuidar los corazones ajenos, porque no confían. Y un niño ni cuenta se da de lo malo. O sea, cuando tú te vuelvas inocente como niño, la maldad pasará y tú ni cuenta te vas a dar de nada, porque pues, no estás en eso, no estás en esos negocios. Ahora, vamos a ver qué dice ahí mismo en Lucas 1. Dice en el 66, me parece, todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? O sea, todo lo guardaban en el corazón, pero muchos no sabían y decían, ¿quién será este niño? Se preguntaban. 1:66. 66. Y entonces en el 76, 10 versículos para allá, dice la palabra, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Entonces, ve tú, cuando tú te arrepientes, y entonces te conviertes, según Corintios, en Cristo, en una nueva criatura, muchos van a decir, ¿y este quién será? ¿Qué va a hacer? La promesa es que tú vayas, según la indicación de Dios en Marcos 16, a predicar el Evangelio a toda criatura. Y entonces dice aquí, tú vas a ser como este niño. ¿Quién dice que fue? Profeta del Altísimo serás llamado. ¿Qué vas a hacer? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sabes cuántos niños puedes tú haber evangelizado que pueden en un futuro ser profetas, mujeres de Dios? Pero primero tienes que ser tú este niño. Aquí está la vida de Juan y la ruta que muchos de nosotros tenemos que seguir, convirtiéndonos como un niño, con un corazón limpio, llenos del Espíritu Santo. Pues Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. Cuando fue a ver a María, hasta se puso a echar patadas como futbolista ahí en el vientre. Se movió, sintió. Ahora dice, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Si no nacieres de nuevo, pero ya no en el vientre de una mamá, sino engendrado por Dios, no por voluntad de carne. Pero para nacer de nuevo tienes que morir a la carne. ¿Qué murió en Cristo? La carne.
Tienes que morir a la carne. Y ese carácter que mucha gente tiene, que no se quieren separar de él, y siguen aferrados. No, es que así me enseñó mi papá, así me enseñó en mi casa, y en mi casa se hace así, no sé qué, no sé cuándo. Y no quieren cambiar el carácter. Traen arraigado el carácter de su casa. No han muerto. No son nuevas criaturas. Porque la nueva criatura trae el carácter, dice la Biblia, tenemos nosotros el carácter de Cristo. Y este es el carácter de Cristo, que hagámonos como niños. Y como este niño, bautizados con el Espíritu Santo. Entonces dice Hechos 2:38, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Como niño, como Juan el Bautista en el vientre recibió del Espíritu Santo. Cuando Cristo le dijo a Nicodemo, te digo que hay que nacer de nuevo, es como niño. El que no se convierta como niño y no se humille como un niño, no verá el reino de Dios. Volver a la bondad, volver a la ignorancia del bien y del mal, como Eva antes de comer el fruto con Adán. ¿Sí? ¿Les revela el Espíritu? ¿De qué se trata? Entonces no es complejo, es sencillo, Dios. Ahora, ahí en el capítulo 2 mismo de Lucas, en el capítulo 52, en el versículo 52 por último, mira lo que dice. Si quieres leer el 51, dice, y diciendo con ellos, y descendió con ellos. Bueno, pero vamos a ver que esta es la historia de Jesús cuando se separa de sus padres y luego ellos se preocupan porque se pierde y luego lo encuentran y le dice a su mamá, oye, no nos hagas esto, andábamos bien preocupados. Dice, ¿y por qué me buscan? Dice el versículo 49, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahora, si tú te conviertes como niño, no puedes andar lleno de afanes y dejar a Dios ahí colgado. No, deja todo. Dios primero. ¿Qué hizo el niño? Jesús. Porque este era un niño. Los negocios de su padre. Dejó a su padre y dejó a su mamá. Y se fue. Y cuando lo encontraron le dijeron, oye, no nos hagas esto. ¿Cómo puede ser? ¿Oye qué? Y él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Si tú te conviertes como niño, tienes que andar en los negocios de tu Padre. Porque eres engendrado, no por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, sino de Dios. Porque a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si eres hija, hijo de Dios, tienes que comportarte y andar en los negocios de tu Padre, no del mundo. No tienes que andar quedando bien con nadie. ¿Por qué? Porque yo en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Si no quieren estar, ahí tengo un cuarto donde yo solo puedo estar, pidiéndole a Dios que me dé palabra, que el Espíritu Santo me revele qué es lo que quiere de nosotros. Y ahí está lo que Dios nos ha revelado ahora. Porque esta es revelación de Dios, no del internet, ni del ungido, ni de... No, el Espíritu de Dios. Si uno se pone, Dios te revela. Porque el Espíritu Santo es el que va a revelar el conocimiento de Dios. Por eso mucha gente intelectual no puede entender la palabra de Dios, porque no está el Espíritu revelándole nada. Entonces piensan que es un bestseller, piensan que no, es que ya se escribió quién sabe de dónde, Dios no escribió libros, en fin, un montón de cosas que andan diciendo. Pero ve tú si no es verdad lo que te digo. ¿Qué dice? Un niño, alguien que se convierta como niño, como dice Mateo 18, tiene que estar en los negocios de su padre. Esta es la visión de un niño bíblico, no la visión de cómo piensas tú o yo, de quién es un niño, cómo es un niño. Nosotros hemos visto niños, tenemos hijos, y ve lo que hemos hecho. Si Dios nos lo entregó bien bonitos y luego ahora, no quiere decir que nosotros no somos buenos papás, si no entendemos lo que Dios quiere. Entonces dice, en los negocios de mi Padre me es necesario andar. El que se convierte a niño tiene que andar en los negocios de su papá, no en los negocios del mundo, ni en la riqueza, ni en el poder, ni en la fama, no.
Los hijos de Dios no andan en eso. No andan persiguiendo el becerro de oro, porque el becerro de oro es una idolatría. La primera idolatría del pueblo de Israel fue esa. Me recuerdo que me decía Carlita una vez hace poco, yo tengo mucho tiempo para estar orando, al fin me encierro en mi cuarto y ahí estoy orando y ve cómo Dios ha ido respondiendo. ¿En dónde está? En los negocios de su padre. Gloria a Dios. Y antes andaba en los negocios del mundo. ¿Y el mundo cómo paga? El mundo paga mal, no te va bien. Pero en cuanto te metes en los negocios de tu padre, en vez de, si le pides un pescado, no te va a dar una serpiente. Y si le pides un pan, no te va a dar una piedra. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Sigue primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será dado por añadidura. Jesucristo, como niño, ¿qué hacía desde niño? Buscar primero el reino. Por eso les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Como niño. Ahora, esto es 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso es lo que tienes que hacer tú si te conviertes como niño. Eso tenemos que hacer todos. Lucas 2:52. 2:52. ¿No? ¿Cómo Dios quiere? Si Dios quiere que te conviertas como niño, y Él era niño, y está narrado cómo era Él, y luego dice el Señor en el libro de Juan, las cosas que yo hago, vosotros haréis y más, porque yo voy al Padre. O sea, las cosas que Él hizo, que es crecer. Ahora, ¿qué quiere decir crecer? Ya vimos lo que era humillación, humildad, vaya. Crecer quiere decir aceptar su palabra. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Dice el Señor, Jesús crecía en sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El sabio teme, se aparta del mal. Cristo anduvo apartado del mal toda su vida, pero no salió del mundo, vino al mundo. Por eso Él dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal, porque Él anduvo en el mundo y anduvo entre los más pecadores del mundo, pero sin contaminarse con el mundo. Por eso Él sabe que se puede ser apartado para Dios, porque Él cuando vino resistió. ¿Pero cómo resistió? Creciendo en sabiduría. El principio de la sabiduría, vamos a ver una predicación más adelante de eso. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. No vas a caer en gracia con Dios si andas quedando bien con los pecadores, dándoles ahí, dicen aquí, dándoles el avión y aprobando lo que hacen y gozándote con ellos. No. Vas a crecer en gracia con Dios y con los hombres cuando te vean que eres una persona obediente, que te portas como hijo, como niño, como Cristo se comportó con su Padre. Porque si no vas a ir a predicar y te van a ver tu vida, van a decir, pues este no es ni hijo, a lo mejor ni es entenado siquiera, ni es adoptado, porque no se porta como hijo de Dios. Andan hablando de Dios y andan estafando a la gente, cobrando por ir a orar, queriéndole sacar dinero a todo el pueblo y no confiando que Dios dice, siembra en donde la siembra única que hay es en el diezmo, la ofrenda. Porque es lo que dice el Señor. No quiero que me roben, porque si ustedes no me roban, yo voy a abrir la ventana de los cielos. Sé fiel, porque yo soy fiel. Eso es todo. Pero ya andan inventando ofrendas para todo, compra y venta de lo que quieras, con el pretexto. Dice, oye, ¿por qué andas vendiendo en la casa de Dios si Cristo sacó a los vendedores
de su templo y le dijo: mi casa es casa de oración, no es mercado. Ah, pues es que no tengo dinero para la renta. Entonces no confías en Dios, que Dios te va a suplir para la renta, para todo, si tú obedeces. Entonces ya eres sabio en tu propia opinión y ya saliste de la estatura de un niño. Ya no eres niño, ya eres tú conociendo el bien y el mal y haciéndole y moviéndole. Dice: oye, ahorita no tienes trabajo, no tienes dinero. No, trabajo sí tengo. Y dinero, el Señor es el dueño del dinero. Amén. Y Él sabe cuándo me lo va a dar. Yo no me preocupo por eso. Yo sigo trabajando para el Señor y Él no paga mal. Pero si ahorita anduviera angustiado: no, pues es que no puedo predicar porque no tengo trabajo, porque no tengo dinero. Entonces Dios no te paga, y Dios nunca paga mal. Dice el Señor que nada de lo que hagas Él te dejará sin recompensa, pero la recompensa Él es en su sabiduría. Y todas las pruebas que a nosotros nos suceden es para incrementar la fe en Él y la confianza. Te levantas, de todos modos ahí hay un platito con huevo y 3 tortillas y frijol y arroz y mira, no te falta nunca nada, porque Dios dice que Él no ha visto justo desamparado ni sus hijos mendigando pan. Punto. ¿Por qué te afanas? Entonces mejor ando en los negocios de mi Padre y entonces crezco en sabiduría, en gracia con Dios y con los hombres. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Quieres convertirte como niño? Aquí está cómo. No como la gente te dice: no, es que mira, te predican el texto y luego te dicen toda la versión de ellos como ellos ven a los niños. Esas son alegorías de hombre, eso no sirve. La palabra de hombre, ¿qué sirve? O sea, que yo te predique un texto y meta toda la sabiduría que yo tengo en mi vida, eso no sirve. No seas sabio en tu propia opinión, o porque tú lo viviste y ya todo el mundo lo tiene que vivir igual. Oye, no, pues te estás engrandeciendo demasiado. Es que así dijo mi papá, y es que así es de mi casa, y es que así es. Y tú quieres hacer tu doctrina. Pues no, la sabiduría humana no sirve para nada. Yo nunca, desde en este tiempo, ando haciendo las cosas y diciendo: es que así hacía mi papá y aquí se hace así o allá o acá. No, mi papá tenía su vida aparte. Los valores que me dejó mi papá, la honradez y lo que yo veía de él, eso sí es mío, porque también los tiene Dios. No necesariamente mi papá, pero aquí mi Padre dice: es necesario que andes en mis negocios, no en los negocios del mundo. Ahora, ¿quieres crecer? Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Eres una persona agraciada que cuando llegas a todos lados, en tu casa, con los tuyos, te reciben bien. ¿Eres lleno de gracia del Señor? ¿O andas ahí con cara de limón chupado y nadie te puede ver porque te tienen miedo? No. Dice: en gracia para con Dios y con los hombres. Pero la gracia con los hombres es que vean tu honradez, que vean que no eres una persona de doble moral, que no ayudas para presumir que tú ayudaste, sino que la mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda. Carácter de Dios. Pero cuando creció el Señor, cuando andaba en los negocios de su Padre, porque dice: todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y era un niño. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Por qué me buscas? Como cuando le dijo que hiciera el vino. Hijo, no tienen vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Si todavía no es mi tiempo. ¿Sí? ¿Dice ahí tu Biblia? En las bodas. Entonces, a veces las mamás
guían a sus hijos, pero tú como hija, como hijo, te vas a dejar conducir en los negocios de tu padre, si eres nacida de nuevo. Porque el que nace de nuevo, nace no de voluntad de carne, no de voluntad de sangre, sino de Dios. Amén. Ahora, dice que creía también, crecía en gracia de Dios. Pero, si vemos ahí en el versículo, en el 52, que dice del crecer. Ahora, si hay voluntad de Dios en ti, dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Si todo lo puedes en Cristo que te fortalece, vamos a ver una descripción de fortaleza y a ver si tú la puedes estar de acuerdo. ¿Sabes qué es fortaleza? La capacidad de afrontar y de trascender el dolor. La capacidad de afrontar lo duro y de vencer el dolor. Esa es fortaleza. De superar el sufrimiento y aprender de él. Lo vemos en Cristo. Ve su cruz, ve su crucifixión. Triunfó, afrontó, venció, trascendió. Y al último, Señor, no les tomes en cuenta porque no saben lo que hacen. La fortaleza, por eso dice el Evangelio, todo lo puedo en Cristo. Porque Él es el fuerte, Él es el que venció a la muerte, Él es el que soportó los golpes, Él es el que le traspasaron el costado, Él es el que le pusieron las espinas. Para que tú ya no pases eso, no te vas a ir a crucificar tú. Equivocadamente mucha gente se va de rodillas ahí no sé a dónde y se clavan nopales o se pegan con látigos. Eso ya Dios lo hizo, eso ya no lo necesitas hacer. Necesitas la fortaleza para creer en que Cristo te va a fortalecer cuando te vaya mal, cuando estés enfermo, creer que Él te va a sanar, que todo está en sus manos y que todo va a pasar para bien, porque Dios no quiere nada malo para ti. ¿Cómo va a creer alguien que si yo me declaro hijo de Dios, Dios va a querer algo malo para mí? Si yo obedezco, si yo... Es más, hasta el hijo desobediente. ¿No fue su padre por él? Y no hizo comida y no le puso su anillo y le puso una nueva túnica. ¿No ha hecho eso Dios con nosotros? Entonces, ¿por qué juzgar? Hay que advertir, hay que exhortar. Ahora, por último, con esto acabamos. Esto lo podemos ver en un hombre, no tan solo en Jesucristo, sino en un hombre tan carnal como tú y tan carnal como yo. Vamos al libro de Job, capítulo 2, versículo 9 y 10. Mira, entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado. Para que veas por qué Cristo dijo que los enemigos de la persona van a ser su familia. Esta era su mujer, ¿sí? Y le dijo, fíjate, ¿aún retienes tu integridad? Quiere decir que el hombre era hijo de Dios, era íntegro. Y mejor su mujer le dijo, ya mejor muérete, ¿no? Ya lo veía todo lleno de rasquiña, de cosas. Y él decía, no, Dios sabe lo que hace. Eso es fortaleza. Pero la fortaleza se la dio Dios porque Dios permitió. Pero
También dice por ahí un proverbio, ¿qué no es tu buen comportamiento, tu justicia? Ahora que vienen las cosas fuertes, te apesan, te da la pesadumbre, te pones así como angustiado. ¿Qué no es tu rectitud, tu fuerza? Este hombre era recto, era íntegro y por eso tenía la fuerza de aguantar todo, porque confiaba en Dios. En cambio a uno ya nomás se queda uno sin dinero una quincena y está uno llorando y a ver qué voy a hacer y qué voy a comer y que no sé qué. Este hombre le fue, pero totalmente mal. Entonces la fortaleza la podemos ver en los hombres, sí, la capacidad de afrontar y trascender el dolor y sufrimiento y aprender de él. ¿Qué aprendió Job? Que diciéndole a Dios o no atribuyendo a Dios un despropósito, le fue recompensado todo lo que le quitaron y más. Entonces nosotros, si no hay algo ahorita y carecemos de algo, es porque Dios te va a dar algo mejor. Siempre y cuando tú te humilles. El que no se humillare como un niño, como uno de estos niños, no entrará al reino de Dios. ¿Cómo se humilló Job? Vas al último texto, capítulo 4 de Job. Desde el versículo 3 dice: vamos desde el 2. Si probáremos a hablarte, te será molesto. Capítulo 4 de Job, versículo 1, del 2. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezabas sus palabras y esforzabas las rodillas que decían, que decaían, y reforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿te desalientas? Y cuando ha llegado hasta ti, ¿te turbas? ¿No es tu temor de Dios tu confianza? O sea, pase lo que pase, si tú tienes temor de Dios, ¿estás seguro? Por eso Dios crecía en sabiduría, en Cristo. Tú, si quieres ser niño, tienes que crecer en sabiduría. Y dice, ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Entonces, ¿de qué te preocupas? Ya le había dicho la mujer, pues, maldice a Dios y muérete. Pero acá ya le están diciendo, cuando te está queriendo llevar la pesadumbre, cuando ya te está agobiando las cosas, recuerda el texto de Job. Tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Reforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal se ha venido sobre de ti, ¿te desalientas? Y cuando ha llegado hasta ti, ¿te turbas? ¿No es tu temor de Dios tu confianza? Quiere decir que las personas que tienen temor de Dios no se van a dejar avasallar por las circunstancias, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el que teme y es sabio se aparta de la maldad. Quiere decir, caes en pobreza y te proponen un negocio chueco de andar vendiendo cosas que son robadas o prohibidas o cosas de esas, y tú te justificas que tienes que venderlas porque eres pobre o porque caíste en pobreza, ya te perdiste. En cambio, si tú no le entras a ningún negocio chueco y permaneces en pobreza conforme a lo que Dios te da, Dios te recompensará. Ese es el aprendizaje de la sabiduría, porque la fortaleza dice aprender de ello, tener la capacidad de resistir el dolor, de apechugarle duro como Job, y aprender de ello. Este es el aprendizaje. Oye, ¿por qué te turbas? ¿Qué no es tu temor de Dios? ¿Tu confianza?
En eso confía. ¿Y tu esperanza no es la integridad de tu camino? ¿Tú andas en integridad con Dios? Aunque desnudo me quedare y sin familia, Dios con todo me recogerá. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por esta revelación, Señor. Revelación para nosotros, de bendición es para nosotros, Señor. Para esta pequeña manada a la que tú te ha placido darnos el reino. Y ahora que sabemos, Señor, que debemos de comportarnos y conducirnos como niños, que tu Espíritu Santo ayude a mis hermanas, a mis hermanos, a comportarse de esa manera. No es la percepción de los hombres, de los niños, de los que tú hablas, sino que tu escritura está escondido el tesoro del comportamiento de aquellos que quieran serse niños, porque el que no se hiciere como niño no entrará en el reino de Dios. Y los que hemos nacido de nuevo, Señor, hemos sido revestidos de tu Espíritu Santo y hemos sido recogidos de lo vil y menospreciado del mundo, de lo más bajo, Señor, hemos sido. Pero también creemos que habrá juventud que no se siente en consejo de malos y que sea bendecido como el remanente que llevará tu evangelio y tu bandera y tu novia con un vestido blanco y sin mancha. Esperamos en ti tu voluntad, Señor. Gracias por esta palabra, por esta revelación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén y amén.